Bueno, pues empezamos hoy con Víctor. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Súper bienvenido. Víctor, ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, pues con una historia profesional espectacular, ¿no? Tienes varias funciones que he estado aquí espiándote de LinkedIn y el otro día cuando estuvimos hablando antes de que nos visitases hoy, secretario de Junta de Gobierno AIT, delegación en Madrid, colaborando con el COIT, Colegio Oficial y Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, y una vida profesional dedicada enteramente a la tecnología, ¿no? Desde empresas como HP, que hemos comentado, bueno, pues en sus años dorados de HP, infraestructura tecnológica, infraestructura de telecomunicaciones, conductos, fibra, puntos de presencia con los principales propietarios de infraestructura, operadores nacionales e internacionales. Pues bienvenido, Víctor. Muchas gracias por la invitación, Alejandro, y encantado de participar en esta tertulia. Buenísimo. Bueno, pues yo cuando vi tu perfil y además estabas compartiendo contenido bien interesante, pues quería invitarte para dar un vistazo a esos últimos años, vamos a decir a lo mejor 20, 30 años para acá, de un poco, bueno, pues la transformación digital, la tecnología, las telecomunicaciones, cuál ha sido su evolución con el tejido empresarial español. Además has tenido la oportunidad de, bueno, tener también tu propia empresa, ¿no? de consultoría en tecnología. Y bueno, cuéntanos un poco, echando un poco la foto, cómo eran las cosas, digamos, el milenio pasado, ¿no? y cómo has visto que han cambiado. Un poco un vistazo sobre Mi eso. experiencia la puedo posicionar en los 80, ¿no? Desde el principio de los 80, donde ya se llevaba un tiempo trabajando en España. España ha sido un lugar pionero donde la tecnología de las telecomunicaciones y digital tuvo un padre muy antiguo, que era la Standard Electric, era una compañía muy potente que se instaló mundialmente, a nivel mundial, en España, en Madrid en concreto, y esto generó que hubiera siempre unas generaciones de tecnólogos, de universitarios, de ingenieros dedicados al tema de las TIC, con lo cual tenemos un desarrollo grande, ha habido industria, esa industria ya pasó por fases. Ahora añoraríamos tener industria electrónica o de microelectrónica, por ejemplo, que la hemos tenido. Y de alguna manera fueron años de ir montando las piezas que luego cuando ya se adoptó el término de transformación digital, pero básicamente fue Internet quien desencadenó el uso combinado de todas estas tecnologías que estaban desarrolladas en gran medida. Entonces ahora es el momento del gran uso, la gran oportunidad, y lo estamos viendo ya no solo en el entorno profesional, sino en el día a día, en nuestras casas, en nuestra vida personal, ya transformada completamente. No podemos salir a la calle sin nuestros teléfono, ¿no? nuestros terminales, etcétera, etcétera, y la vida es digital. Y así que ahora llamamos digital, pero obviamente no es nada nuevo. ¿Cómo ha evolucionado la profesión? Porque esto de ser ingeniero de telecomunicaciones ha sido siempre ¿no? Llegaría un momento que se crearía este grado. Pues sí, la verdad es que esto comienza muy al principio del siglo XX con el cuerpo de ingenieros telegrafistas. Es donde comenzó, y luego tuvo ya en los años final de los 50-60, la evolución a la ingeniería de telecomunicación, y luego la de ingeniería de telecomunicación en los 70 a la ingeniería electrónica de software, añadido a la propia, también a las telecomunicaciones, lo que sería en términos de Estados Unidos el mercado de la ingeniería eléctrica, electrónica y de comunicaciones. Y este es un poco el fondo, donde hay especialidades en electrónica, en telemática y en radio, en comunicaciones puras. Y con estos tres, que son los tres ramales esenciales, pues es donde nuestra profesión se ha ido desplegando en todos los ámbitos y ahora mismo está representada en todos los sectores. Y una curiosidad, a nivel geopolítico, claro, hace años había países que tenían sus propias tecnologías, había cierta influencia, ¿no? Igual que en otros sectores, como a lo mejor el ferrocarril o el naval, ¿no? Que dependiendo un poco de los países líderes en el mundo se van creando sistemas de trabajo, métodos de cálculo, estándares.
nosotros en España aquí, ¿a qué nos hemos atado? Nos hemos atado a Estados Unidos, a Japón, a Alemania. Lo mencioné, sí, al comienzo. De hecho, la fundación inicial es la ITT Standard Eléctrica americana. Americana, ok. Con lo cual la tecnología proveniente luego de también en su evolución de ATT, de los Bell Laboratories famosos, pues ese ha sido, digamos, el troncal principal. A partir de los 80, nuestra pertenencia a la Unión Europea y la participación masiva en los programas de I+D+I de la Unión Europea pues nos fue moviendo hacia un desarrollo más europeo. Y luego en cuanto al software, informática, etcétera, pues también americano. Tenemos una gran huella de IBM en España. También, ¿no? Por el tema de la banca, y etcétera. Sí, vinieron con su tecnología, la fábrica de Valencia movió mucha industria y formación. ¿Qué se hacía en Valencia? Pues sobre todo sistemas de comunicaciones para computadores. Y de allí ha surgido, primero se creó una escuela de ingeniería de telecomunicación alrededor de esto, y hay multitud de empresas expertas en comunicaciones y en datos que son, y ahora mismo es un vivero de startups, Valencia, con un enorme potencial, y en inteligencia artificial también. Además que hemos tenido invitados, ¿verdad?, de startups que están siendo aceleradas por el grupo de Juan Roig de Mercadona, ¿no? Sí, tanto algunos privados como el propio entorno público está siendo muy favorable y muy efectivo a la hora de lanzar y de promover empresas punteras en todo el mundo. La verdad es que son un ejemplo a fijarse. Una de las dedicaciones principales de los ingenieros de telecomunicaciones es dedicarse al área informática, ¿no?, como has hecho tú en tu caso. ¿Por qué ha sido? ¿Cuáles crees tú que han sido los detonantes? Pues, hombre, es que llega un momento en que la funcionalidad, el contenido de los negocios se mueve a través de las aplicaciones, con lo cual son computadores que tienen que realizar tareas, pero que se tienen que comunicar entre sí y con otras fuentes de información, con lo cual es una evolución natural en todo esto. Cuando evolucioné al mundo de las aplicaciones de negocio, en mi caso en lo que hoy se llama Accenture, pues haciendo aplicaciones de desarrollos de negocio, y ya en los 80 haciendo mucha inteligencia artificial, que no era tan conocida. Otra pregunta también relacionada con eso. Todo el mundo habla ahora de la digitalización, de la modernización de las empresas, pero tú precisamente tienes experiencia en consultoras de primer nivel y también has tenido tu propia consultora. ¿Cómo se hacía la digitalización hace 10, 20, 30 años? ¿Cómo era ese proceso? Pues se empezó por las aplicaciones que tienen que ver más con los dineros de las compañías. Okay. Es decir, las primeras aplicaciones importantes fueron aplicaciones de tesorería en grandes compañías, en banca, y luego ya evolucionando a los procesos, meter todo el tema de los procesos, lo que son los RPs hoy en día, y son aplicaciones de ir tomando procesos e ir automatizándolos. Okay. Cuando tienes varios procesos ya automatizados y tienes datos suficientes, puedes cruzar los datos y los puedes utilizar para otras utilidades. Y esta ha sido la evolución natural. Ahora los datos se crean no solo dentro de la empresa, mediante esta digitalización de procesos, sino que hay una gran entrada de datos desde fuera, desde el mundo exterior, de los clientes, de los proveedores. Con lo cual, ahí es donde, y además con el apoyo de la red, de Internet, todo esto ha tomado una dimensión realmente impresionante. Desde el punto de vista técnico es impresionante a dónde hemos llegado. Y un día además tomaste la decisión de montar tu propia compañía, ¿no? Cuando hablamos el otro día que no hay mucho emprendimiento entre los ingenieros de telecomunicaciones. ¿Cómo tú te lanzaste? ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo se dio la situación para que acabaras creando tu propia empresa? Siempre tienes que tener una ayuda, y en mi caso fue la crisis de las .com en 2002, en la cual el proyecto que teníamos en un fondo de inversión en el que yo coparticipaba, pues tuvimos que rehacer todo, y
y ver qué actividad y reinventarme con las cosas en las que me sentía confortable y para dedicarme a este tema de la eficiencia. No entendía cómo podíamos gastar en tecnología sin mirar el precio y tratar de entender para que la compra sea lo más justa posible. Con lo cual, pues empezamos la andadura en primer lugar con los contratos de telecomunicaciones, de empresas o grupos empresariales, y haciendo un trabajo de minería de datos, de data analytics, como ya ha tenido tantos nombres, pero vamos, era tomar instancias, que es la factura de los servicios de telecomunicación, y hacer ingeniería inversa de ella para ver qué servicios y cómo estaban configurados y a qué precio. Esto lo cruzas con los contratos que tienes, miras al mercado cuánto cuestan las cosas y poniéndonos del lado del cliente, pues hacíamos esta labor retando a los operadores, en este caso, pues a poder hacer las mejores ofertas. Hablamos antes fuera de antena con Carlos, ¿verdad? Que comprar tecnología para los empresarios siempre ha sido un desafío, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que decía Iván Tambasco, ¿no? Que vas al taller de coches, te dicen lo que hay que cambiar de coche, no, la trócola se estropeó tal, y te vas así con la trócola antigua a tu casa, están cobrando 800 euros por cambiarla y ni te has enterado de por qué no sabes, ¿no? Carlos, ¿qué desafío ves tú en la adquisición de tecnología, ¿no? Bueno, yo creo que el desafío procede de la diversidad de opciones y de la velocidad de cambio, ¿no? Esto pasa en el campo de los datos y en todas las áreas de tecnología. Entonces, como un empresario normalmente no es experto no sé si hay alguien experto en todas las opciones tecnológicas, calculo que no, pero entonces pues es muy difícil elegir. Es como buscar en Google. Y a veces inclusive el papel también vamos a llamarlo comercializador, ¿no? Si hablamos de, a lo mejor ahora que estás tratando de los precios de la energía o de telecomunicaciones, yo sé incluso que tú en tu empresa estás ahí lidiando para ver cómo mejorar la factura de las telecomunicaciones y es un auténtico... No, pero hay una cuestión que, en el ejemplo que pones del taller, que se ha disuelto bastante, que es la prescripción. O sea, el taller es como el médico. Tú vas a un profesional, después te puede salir mal, pero digamos está institucionalizado. En el campo de la tecnología eso no está tan claro, ¿no? Porque la diversidad de ofertas de la tecnología ha caído completamente en el área del consumo, incluso a nivel profesional. O sea, funciona como un producto de consumo incluso a nivel profesional. Y eso dificulta muchísimo las decisiones y genera muchísima confusión. De manera que alguien que sea capaz de ponerse en el papel del prescriptor y con unos criterios objetivos, bueno, yo soy capaz de reducirle sus costes, de darle una valoración técnico-económica de sus opciones a la hora de elegir cualquier cosa, eso yo creo que tiene un valor enorme, ¿no? Y Víctor, además el tema también de los licenciamientos de software, ¿no? Que esto habría que ser, bueno, yo conozco gente que ha dedicado su vida entera solamente a la labor de dominar el licenciamiento de software, ¿no? Cuando estás en una gran empresa, ¿qué hay que pagar de qué? Por conexión, por procesador, por usuario. ¿Esto cómo lo ves? ¿Cómo ha evolucionado? Pues la verdad es que componendas muy sofisticadas, realizadas con muchos recursos de compañías muy bien capitalizadas, en bolsa, que disponen respecto de un cliente casi de recursos ilimitados para hacer eso. Pues tú llegas ahí como cliente, que puede ser una grandísima compañía, dominante en un país o tal, bueno, pues ahí cuando te sientas con ellos eres uno más, te tienes que poner con el dictado de un contrato igual para todo el contrato, para todo el planeta, y te tienes que ceñir a él. Entonces pues hay que tener mucho cuidado en que, no lo que firmas, porque ahí los grados de libertad son más bajos, claro, pero sí, por lo menos dentro del marco que te presentan, ver cómo manejarlo con el mayor interés, obviamente, hacia ti. Ser cuidadoso, cuántas licencias tienes de cada cosa, cómo las estás utilizando, las utilizas de verdad,
y en esto las cantidades son realmente millonarias, ¿eh? Estamos hablando de millones. Muchas veces se habla de esa cifra mágica, que yo no sé, a ver, ¿tú qué opinas? 4, 5, 6, 7% de gasto en tecnología. ¿Cuál es el gasto en tecnología hoy en de día, media en una empresa? ¿O no se puede hablar de un porcentaje? Va por tipo de negocio, claramente va por tipo de negocio. Antes podíamos pensar que una empresa de materiales físicos, etcétera, pues dices, bueno, sí, me hace falta algo para la contabilidad, para tal, porque si todo el mercado lo tienes ya, toda tu interacción con los clientes es digital, con lo cual, ¿cuánto te tienes que gastar en eso? Pues lo que tu negocio, lo que puedas y lo que tu negocio aguante, ¿no? O lo que salga en la cuenta. Por eso había antes en desarrollo, en empresas de software, un 10% en desarrollo, pues esto creo que ha saltado por los aires. Ahora mismo es algo a medida y a revisar en cada caso. Okay. Bueno, hablemos de futuro, los jóvenes, los que se están graduando o tienen interés de pronto en estudiar la ingeniería. Actualmente en Madrid comentaste que hay 10 universidades que emiten... Sí. ¿Cuál es la perspectiva de trabajo? Creo que son muy buenas, ¿no? La perspectiva de trabajo para la gente que estudia telecomunicaciones. La verdad es que sí, y de otros tipos de estudios relacionados con las TIC, la verdad es que es impresionante. Ahora mismo se ha dado la vuelta al mercado, por decirlo de alguna manera, y entonces el mercado demanda, las empresas demandan y no hay suficientes. Mucho antes de terminar el grado, no hablo ya del máster, antes de terminar el grado en tercer curso, por ahí el grado nos comentan a los profesores que el 80% están trabajando ya. Lo cual, desde el punto de vista país, pues parece un poco locura, ¿no? Y comentabas que muchos de ellos fuera de España, claro, tenemos que dejar que ese talento se forme, madure, termine sus estudios, se irán fuera. La mitad de los masterandos ahora mismo en ingeniería de telecomunicación, el máster, su primer contrato laboral es fuera de España. 50%. 50%. No quiere decir que no vuelvan nunca, muchos volverán, otros no, y otros de los que no hicieron su primer contrato, pues están firmando algún contrato a distancia, que aunque vivan aquí en Madrid o en la costa o donde sea, están contratados por compañías de cualquier lugar del planeta, ¿no? Esto se ha naturalizado enormemente. Y luego de las dedicaciones, ¿a qué sectores? Pues también había una cosa muy especializada, el sector de las TIC, de los fabricantes, de los operadores de telecomunicación, de las integradoras y consultoras de sistemas. Pues bueno, ahí se va no más de la mitad de los egresados, porque la otra mitad se reparte en absolutamente todos los sectores, el que puedas imaginar. Bueno. Cualquier empresa de cualquier sector necesita hacer su transformación digital y encuentra en la formación, en este caso de ingeniero de telecomunicación, alguien válido con vistas amplias y conocedor de varias tecnologías, lo cual parece que da buen resultado porque están buen buscados. Pero bueno, hay otras perspectivas, ¿no? Hay quien lo ve como un mercado de especialistas que se desarrollan en su ámbito. En fin, ahora mismo hay para todos y falta gente. Sí, a mí lo que me llega es que mis amigos y tal, que tienen empresas que están gestionando compañías de integración y desarrollo, todos están en la misma... Mucha necesidad. Sí. Muy bien. Bueno, pues aparte, Víctor, está colaborando con la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, que hacéis varias actividades, ¿no? O sea que sí, no os aburrís, digamos, estáis todo el día haciendo formaciones. Pues sí, y sobre todo viendo por dónde evoluciona la profesión, que estos son 4 o 6 años del inicio de tu vida de aprender o de estudiar, pero luego los caminos son enormes, sobre todo ahora, donde no es que haya un sector o dos, sino que la empleabilidad está en cualquier lugar. Y yo creo que ya no hay profesión que se libre de estar constantemente aprendiendo, ¿no? Ya prácticamente hasta que hace tortillas de patata tiene que hacerlas ya de otra manera. Así que nada, intentamos mantener una cierta coherencia, un networking, realizar algunas tareas comunes y
dar algunos premios anuales, en fin, todas estas cosas que nos gustan para compartir con compañeros, ¿no? Y para celebrar, que también es muy y importante. para celebrar, sí, después de estos años la verdad es que Fundamental. apetece mucho, ahora hay muchas ganas. Y que bueno, gracias a millones de ingenieros de telecomunicaciones hemos podido pasar ese COVID trabajando desde casa, conectados y bueno, pues... Es realmente, le hemos llamado el milagro silencioso. Si llega a pasar 10 o 20 años antes hubiera sido, o 30, hubiera sido... De repente se vaciaron las empresas, nos quedamos todos en casa y aquello funcionaba. Sí, exactamente. Las redes asumieron unas cargas de 10 veces, de un día para otro, Sí. y funcionó. Y luego encima por la tarde a ver la televisión. Y por la tarde a ver el también, fútbol funcionaba y tal, y también, también la radio, funcionaba. el fútbol y todo. Sí. Así que bueno, pues Alex, espero que... Eso, bueno, eso es lo que comentábamos de hace 50, 60 años, todo esto se ha venido Claro. sembrando y está disponible, aunque no sea muy visible, ¿no? Bueno. La infraestructura no es tan visible, pero está ahí y funciona como lo hemos podido comprobar. súper importante para la sociedad. Pues Víctor, muchas gracias por estar con nosotros, esperemos que sea la primera de muchas otras. Aquí tienes tu casa y bueno, mucha suerte ahí con la asociación también. Muchas gracias a vosotros.